Hoy justo es el 1 de diciembre, es el día de la lucha contra el HIV, contra el SIDA, así que por eso hoy damos la charla. La va a dar la doctora Nadia Castro. Hablamos de entre una relación de médico y paciente. Sí, hay una chica joven que dice que tengo una enfermedad de transmisión sexual, pero el chico era muy limpio, tenía muy buena pinta. Bueno, la realidad es que una enfermedad de transmisión sexual no tiene mucho que ver con lo limpio y lo sucio que sea una persona. Los microorganismos están y hay que ser consciente de estos, ¿sí? No tiene nada que ver el perfume que usemos, si se quiere, ¿sí? Dentro de una pequeña introducción que les quiero hacer, las enfermedades de transmisión sexual hoy por hoy son una problemática de salud pública muy importante, continúan siéndolo, ¿sí? La OMS, según cifras actualizadas de hace un par de meses, por día más de 1 millón de personas se estarían infectando o contagiando con alguna de estas enfermedades, ¿sí? Dentro de lo que son las complicaciones, ¿sí? Estas enfermedades de transmisión sexual, además de generar una complicación o una molestia en la forma aguda, o sea, en el momento de la infección, también pueden generar, muchas de ellas, complicaciones graves a lo largo del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el HIV. Otro ejemplo es el HPV, ¿sí? El virus del papiloma humano, que puede provocar o ser origen de un cáncer de cuello uterino en la mujer predispuesta. O, sin ir más lejos, clamidia o la gonorrea, ¿sí? Puede generar infertilidad tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, más allá de lo que genere esta enfermedad en forma aguda cuando se infecta a la persona, es el problema que puede tener a largo plazo, ¿sí? Muchas de las enfermedades de transmisión sexual, acá marco al herpes y a la sífilis como las principales, pueden ser un facilitador, ¿sí? Al contagio de el virus de la inmunodeficiencia humana, el HIV. Esto también es muy importante. Y otra de las cosas importantes es que la gran mayoría de ellas puede transmitirse de madre a hijo, ¿sí? Y no es poco lo que genera en el hijo, ¿sí? En el neonato puede producir muchísimas consecuencias neurológicas o de otra índole, ¿sí? Estas enfermedades son muchísimas, son más de 30, no es solamente estas que vamos a ver hoy las que pueden transmitirse de manera sexual. La realidad es que de estas 30 vamos a ver solamente entre 7 y 8, porque son las que más incidencia de enfermedad tienen, pero es muy importante recalcar que de estas que vamos a ver, solamente 3 son curables, ¿sí? El resto, principalmente las que son producidas por virus, no se curan. Es decir, una vez que nos infectamos, la enfermedad la tenemos y tenemos que vivir toda nuestra vida con esa enfermedad. Sí se pueden tratar, hay un montón de nuevos medicamentos y demás. La vida va a ser una vida normal, pero la realidad es que puede generar muchísimas complicaciones en el futuro, ¿sí? Esto es un poco lo que hoy más me interesa que nos llevemos de acá, el comportamiento sexual seguro. La realidad es que si hay algo que podemos hacer para evitar este contagio, es utilizar preservativos, ¿sí? Yo siempre digo que actualmente, no sé si la problemática es cuántas enfermedades hay que se transmiten de esta manera, sino cómo en esta época lo único que nos interesa es, bueno, nos cuidamos para no quedar embarazadas. Pero el resto, que es muy importante, sumamente importante, lo postergamos, es decir, lo dejamos de lado, ¿sí? Y la realidad es que el cuidado, sí, está perfecto que un adolescente tenga el cuidado de no embarazarse si así no lo quiere, pero la realidad es que es sumamente importante que se concientice sobre la enfermedad que se puede contagiar un adolescente que no se cuida, por ejemplo, ¿sí? Un adulto también, por supuesto, pero creo que la población que hay que atacar hoy con todo esto es el adolescente, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es el comportamiento sexual seguro? Significa tomar medidas antes, durante, ¿sí? La relación sexual, que puedan impedir que se contraiga la infección y de esa manera propagarla, ¿sí? Que se contagie la pareja. Esas medidas incluyen exámenes de detección de enfermedades, ¿sí? La idea es, con esta charla, con este taller, hoy saber más o menos qué síntomas o signos me pueden alarmar frente a una de estas infecciones.
y el uso consciente de preservativo. ¿Bien? Bueno, ahora sí, nos adentramos bien en lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Hay muchísimas, como les dije anteriormente, nos vamos a centrar en la clamidia, el herpes genital, la gonorrea, sífilis, HPV, tricomoniasis y HIV. Alguna de estas les tiene que sonar. Algo de todo esto les suena, o alguien fue, digo más de la mujer porque es la que más, somos las que más lo padecemos, alguien fue alguna vez al ginecólogo por algo de todo esto, ¿sí? Bien, comenzando por la clamidia. La clamidia es una enfermedad que se transmite, por supuesto, de manera sexual. La produce una bacteria que es la Chlamydia trachomatis, afecta tanto al hombre como a la mujer. La realidad es que la sintomatología la va a presentar muchísimo más la mujer. La transmisión es por contacto vaginal, oral o anal, es decir, que a la mujer sí la va a afectar en vagina, vulva, ¿sí? Yo por eso traje algo, un poquitito de anatomía como para que se ubiquen, ¿sí? Si esto es el aparato genital femenino, en un corte, vamos a tener útero y vagina. Lo que va a afectar la clamidia es el cuello del útero, que está ahí por debajo del cuerpo uterino, ¿sí? Va a afectar ano y va a afectar lo que es la cavidad orofaringea, ¿sí? Mientras que en el hombre va a afectar uretra, ¿sí? Esto es pene, uretra. Es muy importante saber que se puede transmitir durante el parto, por eso también es muy importante que una mujer embarazada haga todo su control durante todo el embarazo, ¿sí? En algún momento van a pedirle, a solicitarle un hisopado y se va a estudiar si hay alguna de estas bacterias, virus y hongos. Y es importante saber que no hay inmunidad, no queda inmunidad de memoria. Una vez que me contagié clamidia, puedo volver a tener clamidia, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? La realidad es que la clamidia afecta o enferma principalmente a mujeres y principalmente a mujeres jóvenes, ¿sí? A diferencia de otras. En este caso son las mujeres jóvenes las que más sufren de esta infección. Otro factor de riesgo es no utilizar método de barrera. Método de barrera es el preservativo, ¿sí? Masculino, hoy porque acá se utiliza mucho más el masculino, pero existe también el femenino, ¿sí? Pero ese es el único método de barrera. Y múltiples parejas sexuales es otro de los factores de riesgo, ¿sí? Dentro de la sintomatología, que es lo que me interesa que ustedes conozcan, lamentablemente en la gran mayoría de los casos, casi en un 70-80%, la clamidia no va a producir sintomatología clara, ¿sí? Y mucho menos en el hombre. Tal vez lo que vemos es más en la mujer, pero en el hombre en muy pocos casos, ¿sí? En la mujer lo que vamos a ver es flujo vaginal anormal, ¿sí? Es decir, dentro del flujo que una mujer normalmente tiene y conoce, va a ser diferente. No tiende a tener mucho olor, pero sí va a tener una contextura y un color diferente, ¿sí? Sensación de ardor al orinar, muchas veces puede también afectarse todo lo que es el sistema urinario, y dolor durante las relaciones sexuales. Son 3 síntomas muy claros de la clamidia, ¿sí? Es decir, cualquiera de esta sintomatología nos puede alarmar y podemos ir a hacernos un chequeo médico, ¿sí? En el hombre puede haber secreción peniana, puede haber sensación de ardor al orinar, ardor o picazón también a nivel de la abertura de la uretra en el pene, o dolor e inflamación en uno o ambos testículos. Si la clamidia infecta el recto, sí, lo que puede causar es dolor, ardor, picazón, sangrado, ¿sí? Y esto es tanto en hombres como en mujeres. ¿Cuáles son las complicaciones? La clamidia no trae pocas complicaciones. La realidad es que la clamidia es una de las bacterias con este tipo de transmisión que genera complicaciones muy severas, principalmente en la mujer. La clamidia afecta lo que son las trompas de falopio. ¿Ubican más o menos lo que son las trompas de falopio? Básicamente unen el ovario, de donde sale un óvulo, con el útero, en donde se fecunda, ¿sí? Me afecta las trompas de falopio de tal manera que muchas veces las obstruye, entonces la mujer tiene después problemas claros para quedar embarazada, ¿sí? Si esto se reitera muchas veces, sí, hay una reinfección y una reinfección,
pueden perderse a veces hasta las 2 trompas de falopio. Por otro lado, también lo que genera es un aumento en la incidencia de embarazos ectópicos en esas mujeres, ¿sí? Que es el embarazo fuera de la cavidad uterina. En el hombre la realidad es que son muy raras las complicaciones y puede ser epididimitis o infertilidad. Para el diagnóstico, muchas veces lo que se hace es un hisopado, ¿sí? Se toman muestras, se pueden tomar muestras de orina, pero muchas veces lo que se hace es un hisopado vaginal y se cultiva, ¿sí? Se toma una muestra del flujo, se cultiva y se espera que aparezca, si está, la clamidia, ¿sí? De esa manera se tiene un diagnóstico de certeza. Y muchas veces se hace un tratamiento en forma empírica, es decir, no se hace, no se toma una muestra y se puede realizar un tratamiento en forma empírica, que es un poco, a veces no está del todo bien por una cuestión de que generamos resistencia como con cualquier otra bacteria, ¿sí? Pero bueno, muchas veces se hace eso y lo importante, la realidad es que no se llega a una complicación con esta bacteria, ¿sí? Bien, y el tratamiento es un antibiótico monodosis, es decir, se toma un día y ya está, solucionamos el problema y evitamos todas esas complicaciones que podemos llegar a tener. Cuando se está haciendo un tratamiento por una enfermedad de transmisión sexual, esto lo digo en general, no es solo para la clamidia, sino lo voy a tener que repetir en todas, siempre durante el tratamiento es importante no mantener relaciones sexuales, ¿sí? Si se llega a mantener una relación sexual, siempre usar preservativo, porque durante el tratamiento no siempre se erradicó la bacteria, ¿sí? La realidad es que la única forma segura de prevenir la clamidia es no tener sexo vaginal, anal u oral, es decir, no tener sexo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la otra manera de disminuir la incidencia? Usar el preservativo, ¿sí? Concientizarnos del uso del preservativo y usarlo de manera consciente, ¿sí? Durante todo el acto sexual. Otra de las enfermedades de transmisión sexual va a estar generada por el herpes genital, ¿sí? Este es un virus que todos o muchos lo conocen, es el típico herpes que sale en el labio, ¿sí? Bueno, si alguno lo tiene, vieron que vuelve a salir y vuelve a salir y vuelve a salir. Bueno, es lo mismo, pero afecta los genitales, ¿sí? Hay 2 tipos de este virus. Está el 1 que afecta a los labios y que produce estas ampollas. Y está el tipo 2, que es el causante del herpes genital y que se transmite por contacto de mucosas y de secreciones, ¿sí? Se puede diseminar incluso cuando no hay ninguna úlcera, es decir, cuando no vemos ninguna lesión. Y las infecciones por el virus de tipo 2 son más comunes en las mujeres que en los hombres, como casi todas estas enfermedades, ¿sí? Es muy importante, si no me equivoco, después se los vuelvo a comentar, genera lesiones, y esas lesiones inicialmente son vesículas, pero después se ulceran y genera como una solución de continuidad, que esto es lo que genera un aumento en la incidencia del contagio de HIV, ¿sí? Entonces, si empezamos a sumar enfermedades de transmisión sexual, todas estas nos aumentan el riesgo de contagiarme SIDA, que es lo que hoy nos trae acá, pero bueno, es importante que lo sepamos. Bien, dentro de los síntomas que genera el herpes genital, yo siempre digo es un virus, ¿no? Los virus, por lo general, como el virus de la gripe, genera todo ese malestar general, ese estado gripal, que inicialmente hasta tal vez se queda ahí, ¿sí? Y no genera una sintomatología más específica. Vamos a tener síntomas generales, ¿sí? Como disminución del apetito, fiebre, malestar general, aumento en el tamaño de los ganglios cercanos a las lesiones, ¿sí? Por ejemplo, los ganglios inguinales, dolores musculares, y vamos a tener otro tipo de sintomatología que es la más específica, que es esto que está acá, ¿sí? Una vez infectada la persona, puede tardar en aparecer esta sintomatología entre 2 días a 2 semanas, ¿sí? Durante ese lapso, lo que sí puede aparecer en la zona que luego va a tener estas lesiones es ardor, picazón, ¿sí? Hinchazón, hormigueo, y luego van a aparecer estas vesículas. Son ampollas pequeñas y muy, muy dolorosas. Están llenas de un líquido claro
En la mujer la vamos a ver principalmente en labios vaginales externos, en vagina, la puedo ver en el cuello uterino cuando me hacen un Papa Nicolau, ¿sí? La realidad es que esto duele muchísimo. Para el diagnóstico, se puede hacer el cultivo y el estudio del líquido que tiene esa ampolla, o bien tomar una muestra de sangre y ver anticuerpos, es decir, hacer un análisis de sangre y ver si hay anticuerpos contra este virus, ¿sí? Es decir, que estuvieron en presencia de el virus. Bien, para el tratamiento, esta es una de las enfermedades que no tiene cura, ¿sí? Lo que se hace es suavizar esa sintomatología, ¿sí? Pero el herpes, una vez que infectó, se queda, ¿sí? No se va más. El preservativo, otra vez, es la mejor manera de no contagiarnos esta enfermedad, ni, si la tuviéramos, exponer al otro a que se contagie. La gonorrea. Bueno, la gonorrea es una enfermedad que se produce por otra bacteria, es la Neisseria gonorrhoeae. Es una enfermedad que genera más sintomatología muchas veces en el hombre, o por lo menos genera sintomatología en el hombre, ¿sí? Es una de las pocas que la genera. Afecta principalmente las mucosas del aparato genital y urinario, y otra vez, ¿sí? También puede afectar los ojos, puede generar conjuntivitis, puede afectar faringe y recto, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los síntomas? La gonorrea produce un flujo muy importante, ¿sí? Tanto en el hombre como, tanto en la mujer como en el hombre. Entonces, llama la atención y realmente se hace la consulta por gonorrea, ¿sí? Dentro de los síntomas que puede tener el hombre, vamos a ver que hay dolor, ardor al orinar, aumento de la frecuencia, ¿sí? De necesidad de orinar, secreción peniana, que es lo más importante y lo más llamativo, ¿sí? De color blanco, amarillo o verde puede ser. Puede estar la uretra roja o inflamada. Uretra es el tubito por donde sale la orina, ¿sí? Y los testículos también pueden sufrir una inflamación y estar bastante sensibles. Por otro lado, la mujer, ¿sí? Va a tener sintomatología que a veces puede ser muy leve y se la puede confundir con otra enfermedad. De todos modos, la realidad es que todas estas son enfermedades que producen flujo vaginal, entonces muchas veces se la puede confundir, ¿sí? Entre ellas se los puede confundir. Puede dar también dolor al orinar, dolor de garganta o relaciones sexuales dolorosas, principalmente cuando se afecta el cuello uterino. Y las complicaciones, volvemos otra vez más o menos a lo mismo, ¿sí? La enfermedad pélvica inflamatoria, salpingitis, que es lo que yo les contaba sobre la trompa de Falopio, ¿sí? Que se inflama la trompa. Y una cosa muy importante es que en el hombre puede generar epididimitis, que es también muy doloroso, ¿sí? Bien. Para el diagnóstico, lo que se puede hacer es tomar una muestra de la secreción, ¿sí? Eso se cultiva. La realidad es que hoy por hoy no se hace demasiado, pero eso nos daría un diagnóstico de certeza, ¿sí? Eso es lo que se denomina el test de Gram, ¿sí? Se ve directamente sobre un microscopio. Y si no, una prueba de ADN, que es sacar sangre y hacer una prueba en laboratorio, ¿sí? Para descartar o afirmar que estaba la bacteria. El tratamiento. El tratamiento es siempre con antibióticos. Esta bacteria se cura, es decir, una vez que yo hago el tratamiento antibiótico, erradico la bacteria. Lo que es muy importante destacar, en las enfermedades de transmisión sexual, principalmente esta, es el tratamiento de la pareja, ¿sí? Por lo general se contagian mutuamente, entonces es muy necesario que se trate la persona infectada y la pareja, ¿sí? Cuando a mí me dicen que tengo alguna de estas enfermedades, tengo que empezar a pensar en dos cosas. Una, que puedo tener otra, ¿sí? O sea, que una me hace más accesible a la otra. Y por otro lado, que mi pareja también debería recibir, en la mayoría de los casos, tratamiento,
evitar el contacto sexual es el único método seguro de prevención, ¿sí? Si no vamos a evitar el contacto sexual, entonces tenemos que usar el preservativo. Eso les va a quedar clarísimo del taller de hoy, ¿sí? La sífilis es otra de las enfermedades que se transmite de esta manera. La realidad es que la sífilis anteriormente era llamada la gran simuladora. Es una enfermedad que puede producir muchísima sintomatología muy variada, a veces leve, otras veces no tan leve. Anteriormente, cuando no había serología, es decir, cuando no existía la posibilidad de hacer un estudio de sangre y ver si la persona estaba infectada con esta bacteria, la realidad es que era muy difícil hacer un diagnóstico, ¿sí?, real de la sífilis. Y por lo general, la primera etapa de la sífilis pasaba desapercibida, ¿sí? Un periodo de incubación, ¿sí? Luego de 3 semanas de infectada la persona, aparece una lesión que se denomina chancro. Esa lesión es, como ustedes ven esto, ¿sí? Inicialmente es una pápula, una ampolla que después se ulcera, y se ve como esto. El problema es que es indoloro. Entonces, si se da en un hombre, por los genitales externos que tiene, lo ve seguramente, ¿sí? Pero cuando se da en la mujer, muchas veces puede no verlo porque es indoloro, ¿sí? Y puede pasar desapercibido. Entonces, ahí tenemos una primera etapa de la sífilis que pasa desapercibida, ¿sí? Que es la sífilis primaria. Puede haber inflamación de ganglios linfáticos si esto continúa. Y si esto continúa, ¿sí?, todavía no hice un diagnóstico, puede haber erupción, ¿sí?, en manos y en pies. Tampoco duele, no molesta, nada. Entonces, muchas veces, por esto, la persona no iba al médico, ¿sí? Y llegaba un periodo de la sífilis que es el periodo fatal, en donde la persona tenía consecuencias graves, principalmente neurológicas. Trae muchas complicaciones y muy severas la sífilis y es muy fácil de tratarla, ¿sí?, por suerte. Entonces, una vez que se diagnostica, se utiliza antibiótico, que es penicilina, así que es realmente fácil de tratarla y se erradica. La tricomoniasis. La tricomoniasis es una enfermedad que se transmite o que se genera por un parásito, ¿sí?, que es la Trichomonas vaginales, que es este que se ve acá. Es lindo, por eso lo puse, porque es el único que parece que tiene cara, ¿no? Uno cuando estudia es como que la tricomona es... Bien, es una de las principales infecciones de transmisión sexuales, ¿sí?, que por incidencia, ¿sí?, o que tiene mayor incidencia de enfermedad, es la primera que tiene mayor incidencia de enfermedad dentro de las curables y es más común, como siempre, en la mujer, pero a diferencia del resto, es principalmente más común en la mujer de edad adulta. Afecta lo que afecta a casi todos, ¿sí?, vulva, vagina y uretra en la mujer y uretra en el hombre, pero no es de las que afecta ni cavidad orofaringia, ni ojos, u otros lugares que son menos tal vez esperables que afecte una enfermedad de transmisión sexual. Para lo que es la sintomatología, el 70% de las personas, por lo general, es asintomática, ¿sí? La tricomona en la mujer es sumamente sintomática, es una de las que enseguida puede diagnosticarse, ¿sí?, por un flujo muy característico y un olor muy característico que genera. Pero en el hombre, como siempre, continuamos asintomáticos, ¿sí? Así que el hombre puede ir por la vida contagiando tricomona y nosotras la padecemos después. La realidad es que la sintomatología es más o menos la misma, ¿sí?, tanto en hombre como en mujer, dentro de todas las enfermedades de transmisión sexual, pero sí saber que un flujo verdoso muy maloliente es bastante característico de una tricomona, ¿sí? Bueno, el tratamiento se realiza se hace un tratamiento antibiótico también, ¿sí?, en monodosis, y el parásito se erradica. Por supuesto, tenemos que intentar evitar el contacto sexual durante el tratamiento, ¿sí?, y siempre, si hay contacto, utilizar preservativo, y siempre tiene que hacer tratamiento la pareja, o las parejas. Y es el preservativo correctamente utilizado lo que puede disminuir el riesgo para la transmisión de tricomona.
el HPV, que es el virus, el papilomavirus, ¿sí? Es un virus de transmisión sexual. Dentro de los virus es el virus más comúnmente transmisible. Casi toda la población, ¿sí? Entre un 70 y un 80% de la población estuvo en contacto con este virus. Afecta a ambos sexos, y es un virus que creo que todos lo conocemos principalmente por la consecuencia oncológica, ¿sí? Es decir, el cáncer que puede llegar a originar. Es causante de condilomatosis, es decir, de verrugas vulvares en algunos de los serotipos de este virus. Y es causante también de cáncer de vulva, cáncer de vagina, de pene y de cavidad bucofaringea. Pero la realidad es que es el principal virus originario del cáncer de cuello de útero, ¿sí? Es decir, no hay cáncer de cuello de útero sin este virus, ¿sí? Y la incidencia del cáncer de cuello uterino es muchísimo más alta que la de todo el resto de los cánceres que nombré, ¿sí? Por eso es tan importante para la mujer. Existen más de 100 tipos de HPV. Hay, dentro de todos estos tipos o serotipos, hay algunos que son los que pueden generar el cáncer, ¿sí? Es decir, por tener HPV no significa que sí o sí voy a tener un cáncer de cuello uterino. Por eso ahora actualmente se está estudiando más y más en qué serotipo se tiene, como para tener más cuidados. Algunos son los llamados de alto riesgo, que son los que pueden generar la enfermedad neoplásica. Bien, muchos de nosotros podemos estar infectados por HPV y no saberlo. Puede no existir ningún tipo de sintomatología, ¿sí? Algunos serotipos sí producen esta sintomatología, que son estas verrugas, por lo general vulvares, vaginales, en cuello de útero, ¿sí? Y en el caso de los hombres, en pene, ¿sí? En el glande. Bien. La realidad es que si existen estas verrugas, lo más importante es tratarlas, ¿sí? Lo que se hacen son topicaciones con ácido y van eliminándose esas verrugas. Para lo que es la prevención, volvemos a lo mismo, el preservativo es lo único que previene. Obviamente que si hay lesiones como verrugas, evitar el contacto sexual. Y dentro de la prevención, porque tratamiento, es decir, cura, todavía no hay, dentro de la prevención tenemos las vacunas, que ya todos la conocerán. Actualmente todas las niñas de 11 años la reciben y en breve los varones también. Eso es, hace muy poquitito ya están ultimando eso, pero bueno, sí, los varones también la van a recibir. Así que con eso se erradicaría o bajaría muchísimo la incidencia de este virus, ¿sí? El virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? Es un virus que cuando ingresa al organismo lo que hace básicamente es atacar a la inmunidad y dejar al individuo sin defensas, ¿sí? Sin defensas, tanto para una infección como para una enfermedad, por ejemplo, neoplásica, ¿sí? Continúa siendo un problema de salud mundial gravísimo. No hay cura para la infección. Sí hay actualmente antirretrovirales, es decir, medicación para este virus que permite una vida completamente normal, ¿sí? a la persona infectada por HIV. ¿Dónde está el riesgo de contagio con el HIV? Ahí vi unos folletos que está muy especificado y muy bien especificado. Estos son los factores que me pueden poner en riesgo para contagiarme HIV, ¿sí? Practicar coito anal o vaginal sin protección, tener o padecer alguna otra enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? En el caso de la drogadicción, la utilización de jeringas, ¿sí? Compartir jeringas. Las transfusiones de sangre, la realidad es que la incidencia baja muchísimo, ya que los bancos de sangre tienen un estudio bastante exhaustivo previamente a transfundir una bolsa de sangre. Bajó mucho la incidencia, pero bueno, es otro factor de riesgo. Los procedimientos médicos, ¿sí? Cirugías o cualquier otro procedimiento que entrañen o en los cuales tenga que haber corte, cualquier acto quirúrgico puede llegar también a ser
un pasaje pueden generar un contagio de este virus siempre y cuando no estén el instrumental esterilizado, ¿sí? Y en el caso de los médicos, enfermeros, cualquier la población sanitaria, pincharse o tener algún accidente con algo infectado. La realidad es que la incidencia de todo esto bajó muchísimo, ¿sí? O sea, el riesgo bajó muchísimo al conocerse cuáles son las principales acciones que me ponen en riesgo. El diagnóstico se realiza mediante un estudio de sangre. La realidad es que es muy, muy simple y sencillo de hacer. Actualmente también existen test caseros de HIV. Lo que sí se tiene que saber es que es un derecho de la persona aceptar o no realizarse esa prueba, ¿sí? Es decir, no te la pueden pedir en cualquier lado sin que vos firmes un consentimiento. Si alguna vez alguien se hizo la prueba, lo habrá firmado, y si no, le aconsejo que se haga la prueba, ¿sí? Porque dentro de la población hay muchísima gente que está desconocida de diagnóstico de HIV y no está en tratamiento, y eso es bastante grave. Bien. Todos hacemos como una comparación del HIV como SIDA, ¿sí? O sea, para todos el HIV es SIDA. La realidad es que no. El HIV es la inmunodeficiencia que genera, pero el SIDA es la enfermedad, ¿sí?, muchísimo más avanzada. Para que nosotros digamos que una persona tiene SIDA, tiene que haber una infección, una afección de la persona mucho mayor, un cáncer, alguna enfermedad que están protocolizadas y que habla de que esa persona ya avanzó muchísimo en el padecimiento del HIV. Bien, la prevención. Bueno, yo ahí puse manitos porque la realidad es que la prevención ya me la pueden decir ustedes, si quisiéramos, pero la realidad es que la utilización de preservativos sigue siendo uno de los principales factores para evitar el contagio. Las pruebas de detección, esto que les comento, sí, hay mucha gente que no está conocida de diagnóstico de HIV y es muy importante que todos se hagan el test de HIV. La reducción de daños en consumidores de drogas, la prevención post-exposición y la eliminación, ¿sí?, de la infección del bebé durante el parto. Y en esto hago un paréntesis, ¿sí? Es una enfermedad que se puede transmitir de forma vertical, es decir, de la mujer embarazada al bebé dentro del útero, ¿sí? La realidad es que más allá de que puede generar afecciones importantes intrauterinas, si se quieren, lo que genera es una inmunodeficiencia humana para toda la vida para el niño, ¿sí? Y es muy sencilla la manera de evitarla, ¿sí? Porque con los antirretrovirales se evita que se enferme el bebé. Entonces, obviamente esto bajó muchísimo también la incidencia por el control prenatal. Pero bueno, también esto, ¿no? Tal vez nosotros todos entendemos lo que es un control prenatal y lo hacemos, pero es necesario que todo el mundo se haga un control prenatal y que si hay una paciente de HIV positiva, el bebé tenga derecho a no padecer esta enfermedad, ¿sí? Muy bien. Y el tratamiento es un poco lo que les venía contando, ¿sí? Existe una politerapia. Saber que lo que hacen estos medicamentos no es curar la enfermedad, pero sí disminuyen la cantidad del virus en sangre en un número muy alto y genera y le da una vida, sí, completamente normal y productiva a la persona que esté infectada. Bien. Hay muchísimas asociaciones y hay muchísimas organizaciones, sí, que van contra el HIV. Hoy, 1 de diciembre, es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, así que bueno, aquí estamos haciendo honor a ese día. Claro, lo que pasa es que, viste que yo siempre ponía en la última filmina, intenté como de que les quede grabado, que si vos querés 0% de riesgo,
no hay que mantener relaciones. Digamos, el contacto sexual ya es un riesgo, ¿sí? Ahora, ¿cómo disminuís el riesgo y se disminuye claramente la incidencia de contagio? Es con el preservativo, ¿sí? Uno lo dice, pero no todos lo utilizan. Y digamos, el riesgo principal es ese, es no usar el preservativo. Si vos querés un riesgo cero, no hay que mantener contacto sexual, anal u oral. Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, una persona que haya sido abusada, también lo que tiene que recibir es un mes de antirretrovirales para evitar. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un análisis de sangre, pero en ese momento no me va a salir ni positivo ni nada. O sea, bueno, me puede salir un negativo falso. Entonces, se tiene que sí o sí medicar para evitar el contagio. Seguir con uno de los antirretrovirales, que es el AZT, y durante el momento del parto se le hace una carga muy importante de esa medicación. Entonces, de esa manera evito la replicación. Lo fundamental, bueno, creo que quedó claro, es el preservativo. Segundo, si uno está infectado de alguna de estas patologías, tiene que hacer un tratamiento junto con su pareja. Tercero, sería bueno prevenirlo por el hecho de, en el futuro, tener hijos, porque esto trae infertilidad, más allá del SIDA, que trae otros problemas mayores. Gracias.